mirar el siguiente tema, que es un tema nuevo, muy importante, y que tiene que ver con la estadística descriptiva. Bien, entonces, una vez que hemos recorrido todo el camino hasta llegar a la hoja de registro o, en su defecto, al cuestionario, y que hemos visto ciertos componentes de validez de la hoja de registro o del cuestionario, vamos a ver que esos datos finalmente cómo se transforman en una base de datos que permita realizar el siguiente paso, que es la descripción estadística. Y entonces, este es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque parte de la noción de la escala y de la identificación de con qué escala quiero trabajar. Eso es absolutamente importante para no confundir que las escalas de las preguntas son solo meras formalidades y que luego de eso no es necesario articularlas. Es todo lo contrario. Es absolutamente necesario articular las escalas que hayamos decidido trabajar con la descripción y el análisis que le vamos a dar. Y entonces vamos a hacer un adelanto de la descripción de esas escalas, de tal manera que podamos ir eligiendo las mejores, por un lado, y por otro lado, que podamos ir articulando, conectando correctamente esas escalas con el cálculo de la muestra, que es el último capítulo que vamos a ver en este curso. Entonces, comenzamos diciendo qué es la estadística. Entonces, la estadística, como dice este concepto, es la recogida, que es lo que nos estamos aprestando a hacer, o algunos ya lo están haciendo, ya lo hicieron. El ordenamiento, es decir, una vez que recogemos los datos, sea por hoja impresa o sea por un registro en línea, sea por un archivo, vamos a ordenar esos datos. Luego, parte de la estadística descriptiva es, los vamos a resumir, puesto que los datos recogidos, producto de las escalas,
no es suficiente para poder encontrar qué información tienen esos datos. Y entonces, justamente la estadística descriptiva tiene por objeto resumir esa información, ¿ya? Y luego, de resumida y descrita, las vamos a analizar, ¿ya? Y entonces, esos datos tienen por último objetivo el análisis de los mismos, ¿ya? Y esos datos son manejables si son de colectivos, si son de personas, si son de animales, si son de cosas, si son de experimentos, en fin, ¿ya? De otro lado, algo muy importante. No tiene sentido pensar en un dato aislado o individual como terreno de trabajo de la estadística. Es decir, los datos per se individualmente no tienen ningún valor. Los datos en investigación y la estadística es parte de la investigación científica, por eso es que no trabajamos nosotros un curso de bioestadística, que es lo que en algunas carreras o facultades se suele dar, porque la estadística no es para fines de investigación un elemento externo, es parte de la metodología. Y si usted recibe un curso de estadística simplemente porque necesita aprender algunos estadígrafos, seguramente eso no le va a servir en el proceso metodológico de la investigación científica. La estadística, así como la vamos a abordar, sí sirve para la investigación y la estadística en salud está atada a la investigación, ¿ya? Ciertamente la estadística está atada a los servicios también, pero esa estadística es la estadística epidemiológica, que tiene una asignatura distinta, que tiene un objetivo diferente, que no es investigación científica en estricto sentido, sino que es un registro de generalmente universos, ¿sí?, que hacen los gobiernos, los organismos estatales de carácter nacional. Ahí sí hay un manejo estadístico que también tiene sus peculiaridades y sus adaptaciones, pero la estadística aplicada a investigación científica es esta, la que estamos viendo, ¿ya? Entonces, esta enseñada aparte no sirve. La estadística enseñada como parte de la metodología, ese es el camino. Bien, entonces, el conjunto de datos puede venir de dos formas que condicionan toda clasificación interna de la estadística: de una población, que es lo que me acabo de referir, o de una muestra. El conjunto de todos los elementos cuyo estudio nos interesa es la población, ¿sí? Contar con los datos de las variables a estudiar de la población completa es con fines de darle integridad al tema. Incluye la recogida, el ordenamiento, la estructuración y el resumen de los datos para su descripción. Verbigracia, mayores de 65 años residentes en la provincia de Pichincha. La muestra, ¿qué es con lo que trabaja la investigación científica? Como les decía, la población es objeto de trabajo de los estados, de las estadísticas nacionales. Un investigador, por principio, utiliza muestras, porque eso le hace factible a la investigación. Si no utiliza una muestra, entonces su investigación puede quedarse fuera de la factibilidad. Porque si es que quiere estudiar los niños de menores de 5 años, es probable que tenga que estudiar a 40, y eso va a ser un poco difícil que lo logre, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer el cálculo de una muestra. Por eso en investigación científica, insisto, el trabajo en general es por muestra. Y entonces es una parte de la población obtenida por técnicas de muestreo y de la cual se dispone de datos. Valora hasta qué punto los resultados de la muestra son extrapolables o generalizables a la población. Se aplican técnicas de la estadística descriptiva, que es justamente a donde vamos a entrar, para conocer cómo se distribuyen los datos de la muestra.
se aplican técnicas de la estadística inferencial, que es lo que vamos a hacer el siguiente semestre, para realizar afirmaciones sobre la población a partir de los datos de la muestra. Y entonces, ejemplo, muestra de personas mayores de 65 años en Pichincha. En la diapo anterior dijimos población, ¿no es cierto?, de 65 años residentes en la provincia de Pichincha, que son más allá de 3 millones de gente. Y acá estamos pidiendo una muestra de personas mayores de 65 años. Y ahora, entonces, quiero insistir a la razón de ser de la estadística descriptiva. ¿Desde dónde venimos y hacia dónde vamos con el tema de la estadística descriptiva? Dependemos de las escalas. Y esas escalas es lo que nos va a permitir articular tanto la estadística descriptiva para cuantitativas, cuanto la estadística descriptiva para cualitativas. ¿Ya? Entonces, recordemos que las cualitativas son escalas medibles. Pueden ser discretas, solo en números enteros, o continuas, números enteros y fracciones de enteros. Pueden ser cualitativas o categóricas, y estas son observables, ya no son medibles, porque lo que estamos midiendo son cualidades. Nos podemos observar y cualificar esas observaciones, a diferencia de las cuantitativas que las podemos medir. Y entonces estas cualitativas o categóricas son nominales. Por característica, lo nominal es no ordenado y pueden ser dicotómicas o policotómicas. Las dicotómicas son de dos modalidades, ¿sí? Presente, ausente, sí o no, vivo, muerto, lo que fuera. Y las policotómicas son también llamadas puras, que tienen más de dos modalidades, pero sin orden natural. ¿Ya? Y de frente a las nominales, que son no ordenadas, están las ordinales, que su propio nombre lo indica, son ordenadas. Y entonces tienen más de dos modalidades con un orden natural. Como vimos en la clase anterior y vamos a insistir en esta, vamos a ver unos ejemplos más adelante. Y entonces, veamos ahora las primeras ejemplos de escalas discretas. Decíamos que las cuantitativas son discretas y continuas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las discretas? Número de hijos. No podemos tener número entero y fracción de hijos, ¿no es cierto? Solo se expresan en enteros. Número de eritrocitos, número de piezas dentarias, habíamos dicho, número de páginas de un libro, número de hojas de una planta. Discretas. Continuas. Estas son las más duras, estas son las preferidas, estas son las que en medicina, en general en salud, se utilizan con mayor dureza. Son edad, puedo tener 60 años, 10 meses, presión arterial, 120.5 más 140.7, peso en kilos, puedo tener 147.2. Talla en metros, puedo tener 1 metro, 60 centímetros. Elongación de las hojas de una planta, pueden medir 3 centímetros, 0.5. La temperatura ambiente puede ser de 19.2. En fin, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero ilustrar es que estas se pueden expresar en enteros y en fracciones. A estas no se olviden nunca, les va a acompañar toda la vida, son las cuantitativas continuas. Las cualitativas o categóricas nominales, veamos los ejemplos. Las dicotómicas, si no, sexo, hombre, mujer, vivo, muerto, presente, ausente, agresión de niños durante un juego, sí o no, contacto social inicial con un niño contemporáneo con adultos, sí o no. Las otras, las cualitativas o categóricas, que son las nominales.
Estas pueden ser policotómicas, como la raza, los grupos sanguíneos, la nacionalidad, el puntaje de agresión de los niños durante el juego, que es lo que vimos antes, ¿no es cierto? Las cualitativas o categóricas, ordinales. Estas son cualitativas, o sea, son cualidades, son observables, pero sin embargo, para fines estadísticos, los podemos utilizar o los podemos adaptar como cuantitativas continuas. Esa es la gracia, esa es la importancia. Cuando uno, teniendo escalas ordinales, es decir, cualitativas ordinales, las podemos tratar artificiosamente como semicuantitativas. ¿Qué significa eso en el futuro? Que podemos utilizar la estadística inferencial para cuantitativas, que es lo que no podemos hacer si las trataríamos estrictamente como categóricas o cualitativas. Ahí ya no podríamos utilizar ningún criterio para variables cuantitativas. Entonces hay una diferencia, espero que me estén escuchando con atención, entre la estadística inferencial para cuantitativas y la estadística inferencial para cualitativas. Esto es muy importante. Entonces veamos estas ordinales semi-cuantitativas en ejemplos. La estratificación de tumores, el índice de gravedad de una enfermedad, el grado de afectación pulmonar, el nivel de educación, la percepción de la temperatura. Miren que estas son cualidades, ¿sí? Que yo las puedo observar, pero tienen un orden natural, ¿sí? Y entonces hay un índice de la gravedad de la enfermedad que puede ser leve, moderada o severa. Así es la enfermedad, ¿sí? O los niveles de educación, escuela, colegio, universidad. Así es este desarrollo normal. O la temperatura, que puede ser frío, templado o caluroso. Entonces, miren, este orden natural de las escalas es muy importante al momento de armar nuestros instrumentos de recolección de datos, porque allí estamos decidiendo qué papel en el futuro van a cumplir esas escalas, qué papel les queremos dar, el más confiable, el más válido, el más valedero, ¿sí? Por eso vimos confiabilidad y validez del dato, que nos permita entonces saber que tenemos una información dura, ¿ya? Que nos va a permitir hacer análisis también más refinados, estadísticamente hablando, y eso nos mejora el resultado de nuestra investigación. Habíamos dicho también de la transformación de variables, que una variable cuantitativa continua puede ser transformada en una variable categórica. Y habíamos puesto estos ejemplos. ¿Ya? La edad, que normalmente puede venir en días, meses y años, la edad de una persona, ¿sí? ¿Cuántos años, meses y días cumplidos tiene? Le pueden preguntar a alguien. Y esa puede ser transformada en categórica, es decir, podemos clasificarla en menores de 2 años, menores de 5 años, menores de 12 años, menores de 18 años, ¿no es cierto? Pero es lo que yo puedo hacer con esta información de base. Aquí la recomendación que vuelvo a insistir hoy día es que estos días, meses y años no sean soslayados del momento de registrar. Si me interesan los años cumplidos, perfecto, es porque mi objeto de estudio está planteado así. Si quiero años y meses, sí, es porque necesito esa información. O días, meses y años también. Pero esa es la información de interés que tenemos que registrar. ¿Por qué? Porque después de esto yo puedo transformarle ya como base de datos, ya como datos estadísticos, en grupos de edad. ¿Sí? En grupos menores de 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 12 años, lo que yo quiera, lo que yo necesite, teniendo la garantía de que tengo los datos de base. Si de entrada yo registro solo esto, tengo una debilidad más grande,
¿Por qué? Porque mis datos pierden dureza, confiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque de entrada los manejé como categóricos, ¿sí? Y si es que logro verlos como semi-cuantitativos, valdrán, pero si es un sí o no, eso ya no tiene cambio alguno. Entonces, la talla, que es otra cuantitativa, puede ser medida, mejor dicho, debería ser medida naturalmente en metros y centímetros, o metros o centímetros, pero puede ser transformada en talla alta, normal o baja. Hemoglobina igual, en gramos por decilitro. Como viene registrado en cualquier historia clínica, puede ser transformada en anemia, sí o no. La temperatura, que es de grados centígrados en nuestro medio, puede ser transformada a temperatura alta, normal o baja. La diarrea, que es una categórica en origen, pero que yo la transformo artificiosamente en una cuantitativa, ¿sí? La puedo volver a transformar en categórica, como en este caso, con la presencia o ausencia de diarrea. La desnutrición por peso. Aquí dice promedio y desviación estándar, que es, y a lo que vamos a ver más adelante, cómo se describe esta variable, ¿no es cierto? Y la desnutrición por peso, yo lo puedo transformar en categórica como leve, moderada o grave. Y el IMS, que es peso en kilos por talla al cuadrado, dividido para talla al cuadrado, la puedo transformar en IMS bajo, IMS normal, sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Entonces, miren, todo este artificio, toda esta articulación formal de las categorías de las escalas, que muchos autores comúnmente la conocen directamente como variables, y no les extrañe que ya cuando ustedes lean trabajos, cuando estén manejando datos, la gente se refiera a las escalas directamente como variables, ¿sí? Pero nosotros metodológica y técnicamente sabemos que estas variables son, en estricto sentido metodológico, las escalas de la variable, que tuvieron que pasar por un proceso de transformación para saber cómo vamos a medir esa variable. Y esa fue la operacionalización de la variable, que también tiene que estar bien hecha, de lo contrario nos acerca a un error. Y de hecho, siempre que trabajamos con muestra, aceptamos un error. Y ese error aceptado porque es una muestra, porque no trabajamos con el universo, si trabajáramos con todos, ya no tendríamos posibilidad de errar porque están incluidos todos. Pero cuando trabajamos con una muestra y esa representa o quiere representar al universo, allí sí podemos cometer errores. Y por eso aceptamos un error. Y lo que es más, metodológicamente, sistematizamos ese error. Entonces, finalmente, ¿cómo se describen las variables? Las variables categóricas o cualitativas, no se olviden que es lo mismo, se describen por razones, proporciones, porcentajes y tasas. La razón se expresa con R minúscula. La proporción con P minúscula. Esto tiene importancia suprema en el futuro estadístico. El porcentaje es el estadígrafo más común, más conocido, pero que se integra a esta lógica descriptiva de variables categóricas. Y la tasa, que es expresada por T mayúscula. Y entonces, ¿qué es una razón? Una razón es una relación que ya no la puse aquí por escrito, pero que la voy a decir y espero que quede bien registrada por ustedes. La razón es una relación, cuando digo relación digo división, entre dos partes, la una en el numerador y la otra en el denominador, pero que no tienen relación entre sí. ¿Sí? Entonces, la razón es la relación entre dos partes numerador y, que están ubicadas, la una en el numerador y la otra en el denominador,
pero que no tienen dependencia una de la otra. La proporción es una relación, en cambio, donde el numerador está contenido en el denominador. ¿Ya? Entonces aquí, entre razón y proporción hay una diferencia. Y el porcentaje es la misma proporción, es decir, donde el numerador está contenido en el denominador, pero multiplicado por 100. Ese es el porcentaje. Y en cambio la tasa es la relación, digo, la división, entre el número de casos de un evento sobre el total de la población en riesgo multiplicado por un factor amplificador, que puede ser de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000. ¿Para qué el factor amplificador? Algún rato ya lo expliqué. Es para evitar los ceros, para garantizar que podamos trabajar por lo menos con un valor entero. Entonces, las variables categóricas se describen por razones, proporciones, porcentajes y tasas. Las otras, las que les he dado tanta propaganda diciendo que son las mejores, pero muchas investigaciones a veces no tienen muchas variables cuantitativas continuas, sino más bien tienen categóricas, semicuantitativas. Y ahí viene la bellezura, como dirían los colombianos, de la estadística para poder adaptarla y sacarle el mejor provecho. Y entonces, ¿cuáles son las variables cuantitativas? Son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Cuáles son estas medidas de la tendencia central? Es el promedio, también se llamada universalmente como media aritmética, solo entre nuestro medio castellano le llamamos promedio, a nivel universal en los diferentes idiomas es la media aritmética, y se expresa por X barra, ¿no? La moda es el dato que más se repite, es M mayúscula o minúscula. La mediana, que es M mayúscula, D minúscula. No es MD mayúsculas, porque si no sería medical doctor, es decir, el médico en inglés. Es M mayúscula, D minúscula. Medidas de dispersión. En cambio, son la desviación estándar, que es la S minúscula. La varianza, esta es la clave de toda la inferencia estadística, que es S minúscula al cuadrado, y el rango, representado por R mayúscula. Y entonces aquí entramos en una lógica distinta. Aquí entramos en una lógica de probabilidades. Aquí entramos entonces en aquellos aspectos más estables de la estadística descriptiva a partir de las cuantitativas continuas. Y entonces, hágase la idea de que estas tres estadígrafos representan la tendencia central que tiene una distribución de datos. ¿Ya? El estadígrafo más representativo de esa tendencia central es el promedio, o la media aritmética. Y los acólitos es la moda y la mediana. Que si la tendencia es una tendencia normal, ya les voy a explicar eso, tanto el promedio como la moda y la mediana tienen el mismo valor. Entonces, la tendencia está al centro, es decir, cómo los datos se van al centro. En cambio, la dispersión es como los datos, esos mismos datos tienen la tendencia a dispersarse. Y entonces, ¿quién le mide? La desviación estándar, que es el estadígrafo, en cambio, favorito para describir la tendencia de los datos hacia la dispersión. ¿Ya? Entonces, mientras el promedio es la tendencia de los datos hacia el centro, la desviación estándar es la tendencia de los datos hacia la dispersión. Y claro, la varianza, en cambio, es aquella relación que los datos con la tendencia a dispersarse tienen entre sí. Sí, no es lo mismo que yo tenga 40 datos debajo de una distribución a que tenga 400 datos. La relación de los 40 va a ser distinta a la de los 400. Si los puedo ubicar físicamente, si tengo 40, esos 40 van a estar más dispersos, más espaciados unos que otros. En cambio,
Si tengo 400, los datos van a estar más cercanos unos de otros, ¿cierto? Esa relación, esa medida de cercanía entre ellos y a la vez ese alejamiento con la tendencia central que está medida por el promedio, a eso se llama varianza. Y este es el estadígrafo clave para el trabajo de modelos matemáticos en investigación experimental en salud. ¿Ya? Entonces, digamos que el promedio es el estadígrafo clave del análisis inferencial y la varianza es el estadígrafo clave del análisis inferencial de la dispersión. Insisto, el promedio es el estadígrafo esencial del análisis inferencial de la tendencia central de los datos y la varianza es el estadígrafo central del análisis de dispersión de los datos. Y claro, el rango es el punto de inicio y el punto final de unos datos, es decir, es el dato menor y el dato mayor que hay en una distribución de datos. Sí, pero todo esto tomen en cuenta que está en relación con variables cuantitativas continuas. Ah, miren que yo ya cambié el nombre de decirles escalas cuantitativas continuas y empecé a utilizar el nombre más común en el medio de la investigación, que son variables cuantitativas continuas. Pero, ojo, no se confundan, no asuman que son cosas distintas, es lo mismo manejado por frecuencia de diferente manera. Ahora, ¿a qué nos lleva esta apreciación previa de la última diapositiva? Es a poder explicar esto que se llama distribución normal. Entonces, la distribución normal o la distribución de Gauss o gaussiana es un modelo matemático, es un modelo creado por nuestros matemáticos del siglo XIX. Ese es el aporte de estos matemáticos que nos dejaron este legado para nosotros no tener que hacer todo ese análisis que ellos hicieron y que nos dejaron ya estableciendo modelos. Y uno de los modelos que en salud se utiliza es esta distribución de Gauss, una distribución perfecta, ¿sí? Donde el promedio está al centro y la desviación estándar está al extremo, ¿ya? Y esto es perfecto y tenemos tablas donde dato a dato podemos establecer previamente cuál dato está en cuál sitio exacto de esa distribución normal, ¿ya? Y entonces está determinado por dos parámetros, por mu y por epsilon. El mu es el promedio cuando está representado en el universo. Y el epsilon es la desviación estándar representada en el universo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta alusión? Porque el fundamento de la investigación en salud hace que trabajemos con muestras. Ya les dije, no hay investigación en salud que sea con el universo. Todo es con una muestra. Y entonces, en muchas de las ocasiones, lo que queremos representar es una muestra que represente al universo. Y eso es lo que vamos a aprender después, a calcular muestras representativas. ¿Sí? Y entonces, esta distribución es el modelo, como comentaba, dejado por estos matemáticos, sobre lo cual nosotros vamos a poder simular el comportamiento de nuestro universo, ¿sí? Para saber cuál es el comportamiento del promedio en el universo y de la desviación estándar en el universo, ¿ya? Pero siempre pensando en que hay un modelo. Digamos, si yo tengo una muestra de estudiantes de séptimo semestre de la carrera de medicina y me salieron 40
que representan a los 400 que hay en séptimo semestre. Yo no sé qué comportamiento normal tiene esos 400, ¿no es cierto? Si hacen una distribución normal o no. Pero como les califico, supongamos que voy a medir peso y talla de esos estudiantes de séptimo semestre, y esas son cuantitativas continuas. Entonces yo digo que hacen una distribución normal. Pero como no puedo hacer esa figurita que ya vamos a ver más adelante de la campana de Gauss, lo que hago es asumir que ese es el modelo y me voy a esta distribución de Gauss que está en los libros, que está en el internet, y veo y comparo cómo está mi curva, ¿sí? Y entonces ya me hago una idea si mi muestra, hablando gráficamente, de mis 40 representan a esos 400. Entonces es por ahí, espero que me vaya haciendo entender lo que queremos hacer cuando trabajamos con este modelo matemático de distribución normal. Y entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene esta distribución normal? Tiene una única moda. Dijimos promedio, moda y mediana, ¿no es cierto? Que coincide con su media y su mediana. Entonces, tanto promedio, moda y mediana es lo mismo. La otra, la curva normal es asintótica al eje de las abscisas. Entonces, ¿cuál es la abscisa en el eje de las abscisas y ordenadas? La abscisa es el eje horizontal y la ordenada es el eje vertical. ¿Sí? Entonces, aquí dice una curva normal asintótica al eje de las abscisas. ¿Qué quiere decir esto de asintótico? Significa que la curva llega hacia la abscisa, nunca se pega y es infinita. Nunca traspasa el eje de las X o abscisas y se vuelve infinita. ¿Ya? Por ello dice, cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible. El área de trabajo de la curva es por lo tanto igual a 1. Entonces, el fundamento de esta curva es que todo lo que está por debajo, todos los datos que están dentro de esta curva, que la estoy representando aquí, miren, aquí hay curvas normales que son diferentes entre ellas, pero todas son normales porque son simétricas unas y otras. Pero vamos a tomar esta curvita, y esta es la más común, la más típica, ¿no es cierto? Y entonces, esta curva tiene al centro el promedio, la moda y la mediana, que es el mismo valor. ¿Sí? Y es asintótica, es decir, que no se pega nunca a la abscisa o a este eje de las X, porque acá sin estar representado está el eje de las Y. Y entonces, en este eje de abscisas o X, nunca los valores de la curva pasan hacia abajo. Pasan hacia abajo. Nunca. A eso se llama asintótico. Y entonces, la tercera característica, es simétrica con respecto a su media. Entonces, cualquiera sea la altura, está bien puntona, pero tiene una relación de espejo. Si yo pudiera doblarles en la mitad, las dos curvas son absolutamente iguales y coinciden sus curvaturas al momento de doblarlas. La cuarta, la distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una desviación típica. Cuando mayor sea, más aplanada será la curva. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? La distancia entre el promedio, que está aquí, y el momento en que esta curva, que es ¿cómo lo diríamos? Es una curva que tiene un ensanchamiento simétrico cóncavo,
sería, ¿no? Se vuelve en convexo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una curva cóncava y hay un momento en que esa concavidad da paso a una convexidad. En ese momento, al ojo, diríamos, se encuentra la desviación estándar, que cuando es por el universo se la conoce como desviación típica. Aquí está mejor. Y aquí tenemos otra característica, ¿no es cierto? Pero antes, déjenme decirles cosas que he venido diciendo que no estaban representadas físicamente. Aquí está el eje de las abscisas o de las X, y aquí está el eje de las ordenadas o de las Y. Aquí está el promedio o media aritmética, la moda y la mediana. Y cuando esta convexidad se convierte en concavidad, dicen los teóricos, está la desviación estándar, que si es, si estamos hablando de una muestra, ¿no es cierto? O estamos hablando de una población de un universo, ¿ya? Entonces le vamos a dar énfasis en la medida en que tenemos que saber que la muestra representa a un universo, ¿ya? Y si nosotros hablamos de una población es para saber que esa población está bien representada por una muestra. Y si hablamos de una muestra es para ilustrar que siempre esa muestra representa a alguien. Hay diferentes características. Sin embargo, esas las iremos viendo conforme vayamos avanzando. Otra característica, el área bajo la curva comprendida entre los valores situados aproximadamente a las dos desviaciones estándar de la media es igual al 0.95. En concreto, existe un 95% de posibilidades de observar un valor comprendido en el intervalo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, si yo divido esta curva, que es la campana de Gauss, que es la distribución normal, en la mitad entonces ubico el promedio, ¿sí? Que está representado por mu. Y si veo que es mu, que representa a esta curva, a esta ilustración, estoy diciendo que es el universo, porque el mu es el promedio del universo. Y entonces, si yo hago una primera división simétrica a una desviación estándar, si yo tengo hacia la derecha una desviación estándar, diré una desviación estándar, y si tengo hacia la izquierda, diré menos una desviación estándar. Tengo al un lado y al otro lado el 34.1% de la cantidad de datos que me dan esta figura de la curva. ¿Ya? Si a esto le sumo una siguiente división a dos desviaciones de estándar, sumo el 13.6 o resto el 13.6. Bueno, en estricto sentido no es resto, sino que es menos. Entonces, a este menos 34.1 le sumo el menos 34.6 y estoy a dos desviaciones de estándar. Pero también puedo tener una tercera desviación estándar donde le sumo el 2.1 al lado derecho y le sumo el menos 2.1 al lado izquierdo. Y estoy a tres desviaciones de estándar. Miren, entonces, cuando estoy a dos desviaciones de estándar, dice el texto, es decir, aquí tengo una y aquí tengo dos. Si estoy a estas dos desviaciones de estándar, veamos si puedo ilustrar mejor esto. Si estoy a dos desviaciones de estándar, es decir, aquí, ¿ya? Al interior, es decir,
a todo esto, a dos desviaciones estándar, dice que tengo el 95%. ¿Sí? Ah, ya no puedo escribir. Y entonces, a estas dos desviaciones estándar, toda la curva, yo puedo encontrar cualquier dato que tenga con el 95% de nivel de confianza. Si un dato me cae en este extremo o en este extremo, y entonces, si aquí está el 95% al interior, si aquí está el 95% al interior y tengo un dato que me cae en los dos extremos, es decir, si tengo el 95%, me falta 5%, ¿no es cierto? Y si es una curva normal, tendré el 2.5 al un lado y el 2.5 al otro lado en porcentuales. Y entonces el 95%, está aquí, al interior. Y el 2.5 al un lado y el 2.5 al otro lado están en los extremos. Pero tengo la confianza de que el dato me cae aquí, al interior del 95%. Y siempre que trabajo con una muestra, trabajo entonces con el 95% de nivel de confianza. Es decir, que los datos me caen dentro de este gran grupo de datos. Y que será extremo que el dato me caiga en el 2.5 del lado derecho o en el menos 2.5 del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, miren, esa es la lógica que van teniendo las escalas. Y entonces, si yo elijo una cuantitativa continua, vengo a este nivel de análisis y tengo este modelo genérico que se aplica en todas las disciplinas del conocimiento para saber cómo es el comportamiento de mis datos de la muestra. ¿Ya? Esta es la que se me pasó hace un momento y que habla de la característica 6, pero con la misma ilustración. Entonces, la forma de la campana de Gauss depende de los parámetros de la media aritmética y de la desviación típica. Y entonces he dicho que desviación típica, y esto le traigo a colación para que no se equivoquen, es la misma desviación estándar, pero en el universo. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de desviación típica, están hablando de la desviación del universo. ¿Ya? La media aritmética indica la posición de la campana. Esta. La media aritmética. De modo que para diferentes valores de media, la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal. Entonces, cuando yo quiero conocer los diferentes valores de la media, vamos desplazando los diferentes valores de la curva, perdón, vamos desplazando la media desde la media al un lado o al otro para encontrar los valores que están al interior de la media. A esto se les llama valores Z. Entonces, en este modelo de construcción, cuando yo quiero saber que mis valores están dentro del 95%, que es el parámetro que en salud, en la generalidad de los datos, trabajamos con el 95% de nivel de confianza, el valor Z es un valor que debe estar dentro del 95%. Y entonces, mi reto, yo puedo describir todos los valores Z del 1 al 95 que deben estar dentro de la curva. ¿Ya? Pero claro, a mí me interesa, y ese es el legado de los matemáticos, el valor Z del 95%. ¿Sí? Y entonces ya hay un valor Z establecido en este modelo, y lo que nosotros hacemos es utilizar el modelo, valernos del modelo. Sí, ya no estar haciendo todos estos cálculos para saber cuál es el valor que me corresponde, sino que como hay un modelo de por medio, yo lo utilizo. ¿Ya? Y abrevio, porque si estoy
en estadística y banca de la Facultad de Administración, ahí sí tengo que armar mi modelo matemático, porque el comportamiento de los datos ya no es el mismo. Sí, sí, los fundamentos son iguales, pero los modelos dependen de lo que estoy manejando. Si estoy manejando cuentas, si estoy manejando regalías, si estoy manejando eh, pagos progresivos, en fin, los modelajes son distintos. Y entonces yo tengo que darme el trabajo de armar mi modelo en base a los comportamientos de los diferentes universos y sacar un modelo de los modelos. Y luego, cuando quiero sacar una muestra, tengo que sacar muestras, varias muestras, hasta encontrar la muestra que ya no varía. Y a esa muestra que ya no varía, le trabajo como la muestra de ese universo. En salud ya no hacemos eso, a no ser que estemos en el campo experimental. Cuando hacemos modelos experimentales para ensayos clínicos o experimentos en laboratorio, ahí sí tenemos que entrar en modelaje. ¿Ya? Pero si trabajamos en medicina aplicada, en salud aplicada, ¿sí? Dígase enfermería, obstetricia, laboratorio clínico, radiología. Allí asumimos el modelo de la campana de Gauss, sacamos una muestra y esa sabemos por toda la experimentación previa de estos matemáticos que representa ese universo. Entonces, por eso es que hablamos de un universo y de una muestra. Y no hacemos lo que se hace en otras áreas de conocimiento o en diseños experimentales. Bien. Otra característica. La proporción de mediciones situada entre la media y las desviaciones es constante en la que la media más menos una desviación estándar es igual al 68.3 de los casos. Eso ya dijimos, ¿no es cierto? Aquí está la media y una desviación estándar, 31.4, y otra desviación más, otra desviación estándar, 31.4, es decir, a una desviación estándar, ¿sí? Aquí está más una y menos una, cubre el 68.3 de los casos. ¿Por qué? Solo tomamos en cuenta la suma, ¿sí? Es una desviación estándar al un lado y al otro lado. Una desviación al lado positivo y una desviación al lado negativo, porque es una distribución en espejo, ¿sí? Y esta distribución en espejo tiene valores iguales al uno y el otro lado. Entonces, es una desviación estándar. Pero dice, yo sumo una desviación estándar y resto, por eso dice, más menos una desviación estándar, más hacia el lado derecho, menos hacia el lado izquierdo, tengo el 68.3. Igual, la media más menos dos desviaciones estándar es igual a cubrir al 95.5 de los casos. Miren, entonces yo sumo el 34.1 más del 16.3 del un lado y el 34.1 más del 13.6 del otro y ya alcancé a cubrir el 95.5. Ojo, cuando yo hablé en principio dije el 95%. En esta ilustración está el 95.5. Esas diferencias de cálculo no hacen las diferencias en el campo de la salud. Yo trabajo con el 95%, a secas. Esta ilustración trae el 95.5. Esto permite explicar que hay pequeñas diferencias en la generalidad de las descripciones estadísticas, pero que no es determinante en las diferencias que yo puedo identificar. Entonces, hay una desviación estándar, a dos desviaciones estándar tengo el 95% de cobertura de la curva y a tres desviaciones estándar tengo el 99%. Aquí dice 0.7. Nosotros vamos a trabajar
Perdón. Me estoy conectando y reconectando, así que quiero que me digan si estoy conectado este rato con ustedes. Actualmente sí, Doc. Hace unos un par de minutos no se perdió la conexión. Ya, este rato ya estoy, ¿no? Bien, entonces, como esto va a ser el pan de todos los días del final de este curso y de todo el siguiente semestre, entonces este es el inicio de una introducción a la lógica de probabilidades en estadística descriptiva. Y entonces, todo esto es un modelo matemático y todo lo que trabajamos en muestra es una probabilidad de parecerse o diferenciarse. ¿Sí? Nunca hablamos de certezas, siempre hablaremos de probabilidades. Y entonces esta es la principal característica que nos lleva al análisis de la estadística descriptiva, el saber de este modelaje de distribución normal, de saber cuáles son las características que tienen al interior y de cómo nosotros nos parecemos o nos diferenciamos con el trabajo de nuestra muestra. Y entonces, de todo lo dicho, podemos decir que todo lo que está aquí a 3 desviaciones de estándar, con el 99% de los datos al interior de la curva, esto es semejado a una unidad. Es decir, todos los datos que están debajo de esta curva están máximo como una unidad, pero con fines ilustrativos. Yo puedo multiplicar por 100 y diré que todos los datos están al interior en el 100% de probabilidad. Pero con la explicación de que como trabajo con una muestra, no tengo la certeza de que el 100% de mis datos de la muestra en probabilidad estén al interior y dejo la posibilidad de equivocarme. Es decir, aparece la noción de error en esta lógica del 1 exacto y solo trabajo hasta máximo el 99%. En investigación aplicada, que es lo que estamos haciendo, cuando trabajamos en experimentos o en ensayos clínicos que son manejos modulares con modelaje de datos, ahí trabajo con niveles de confianza de 99.9% y nunca con el 100%, porque es imposible una muestra interpretar al 100% de confiabilidad a un universo. Y siempre dejamos entonces la opción de error de un 0.01% si es del 99.9%, o en su defecto si es del 99% el 1%, o si es del 95% el 5% de error. Entonces, insisto, en general, en la mayoría de los casos, nosotros trabajamos con el 95% de nivel de confianza y dejamos el 5% de nivel de error. Y entonces, los gráficos, dice el texto, de probabilidad normal permiten comprobar si un conjunto de datos puede considerarse o no procedente a una distribución normal. Si en mi muestra yo encuentro una distribución así, ¿sí? Y que es uno de los ejercicios que hacemos cuando describimos cuantitativas continuas y veo una distribución así, yo digo que es una distribución normal. Pero además tengo artificios que ya los van ustedes aprendiendo y que yo lo voy a mencionar ahora, y que es cuando el promedio, la moda y la mediana son iguales, yo ya digo que es una distribución normal, sin ver el gráfico, ¿sí? Sino que viendo que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en cambio, hemos
ilustrado una muestra con un universo de distribución normal o con una población de distribución normal. ¿Sí? Es una simulación, por supuesto. Y entonces yo puedo sobreponer mi muestra a la tendencia de distribución del universo y puedo tener esto. Que como ustedes ven, no es exacta, no es idéntica, ¿no? Es decir, aquí hay más datos en la simulación que en la distribución normal, que es la curva negra. La curva roja es la de simulación. ¿Ya? Entonces, pero en lo sustantivo es lo mismo. ¿Ya? Entonces, muestra de comportamiento normal. ¿Qué dice? Es un mismo gráfico que se enfrentan los datos que han sido observados frente a los datos teóricos. Ah, muy bien, que se obtendrían de una distribución normal. Entonces, cuando yo tengo una muestra y creo que es representativa de un universo, mi mejor ejercicio es hacer este ejercicio de comparación con la distribución normal. Sí, y la puedo transponer de tal suerte que vea gráficamente de manera ilustrativa que es similar. Si la distribución de la variable, estamos hablando de una variable que representa un universo, coincide con la distribución gaussiana, decimos que es gaussiana cuando es el modelo al que nos vamos a referir, los puntos tenderán a concentrarse en torno a una línea recta, teniendo en cuenta que siempre habrá una mayor variabilidad en los extremos. Entonces, más se parecen al centro y menos pueden parecerse en los extremos. Eso quiere decir. Es decir, que esta diferencia que vemos aquí no es lo usual, que podemos hacer que los extremos se separen. Eso es lo usual, dice el texto, ¿no? A nivel de extremos yo puedo tener diferencias, pero lo más similar va a ser en lo central. En este ejemplo, pues, casi no se expresa eso, ¿no? Pero el texto sí es muy ilustrativo en relación a esto. Bien. Entonces, probabilidad. Los datos de la curva de probabilidad normal se asemejan a los datos teóricos que se obtendrían de una distribución normal. Entonces, los datos de la curva de probabilidad normal de mi muestra se asemejan a los datos teóricos del modelo matemático que se obtendrían de una distribución normal. Entonces, si mis datos dan una curva de probabilidad normal y de aquí para toda la vida y en lo sucesivo nos vamos a referir a cuando hable del comportamiento de mis datos, nunca afirmando que es una distribución normal y siempre nos vamos a referir a una curva de probabilidad normal. Porque es eso, es una probabilidad de que se parezca a la distribución teórica. ¿Sí? Nunca vamos a poder afirmar de que son iguales. Siempre vamos a poder afirmar de que son probablemente iguales y por lo tanto probablemente normales, ¿ya? Y entonces, aquí estamos aludiendo a los datos teóricos, que son los datos de la distribución del modelo, los datos de la curva gaussiana, de la campana de Gauss. Esos son los datos teóricos, ¿ya? Entonces, siempre la curva de nuestra muestra será de probabilidad normal o no normal, ¿no? Que es otra posibilidad, siempre en relación con la campana de Gauss, que, dicho de otra manera, aquí le decimos datos teóricos. Entonces, la distribución normal teórica es la que representa la hipótesis nula, que es H mayúscula con O minúscula. A esto le vamos a llamar hipótesis nula. Y entonces, siempre en nuestra revisión
crítica de la literatura médica y de la escritura de la metodología de la investigación, nos vamos a referir a la distribución normal del modelo, o la distribución normal teórica, como está dicha aquí, como hipótesis nula. ¿Ya? Eso es lo que va a caracterizar a la identificación práctica de la distribución normal teórica. Entonces, de contrapartida aparece la noción de la hipótesis de trabajo. Y esto es dialéctico, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la hipótesis nula y por otro lado está la hipótesis de trabajo. ¿Ya? Entonces, no hay hipótesis nula, no sirve, no existe, no vale, si no hay hipótesis de contrapartida, que es la hipótesis de trabajo. Y la hipótesis de trabajo no tiene razón de ser si no puede compararse con una hipótesis nula. ¿Ya? Y entonces, esta muestra puede ser obtenida de un universo conocido o desconocido. Esta muestra para hacer la hipótesis de trabajo puede ser producto de un universo que lo conocemos. Digamos, yo conozco los estudiantes matriculados en la carrera de medicina. Ese es un universo conocido, porque tengo un registro de matrícula, de matriculados activos, si quiero ser estricto, y tengo el estudiante 1 y el estudiante 4000 y pico. Es decir, tengo un universo conocido. Pero si yo digo el número de infecciones de vías urinarias en hombres que asisten al servicio de urología del hospital Eugenio Espejo, ya no sé cuántos son. Así tenga en enero, febrero y marzo registrados los pacientes con IBU que asistieron a consulta en urología. ¿Por qué? Porque ese no es el universo, pues. Porque solo están los que fueron a la consulta. Porque no sé cuántos más que fueron por otra causa a la consulta tienen IBU. Y hay mucha gente que tiene IBU y que no sabe que tiene IBU. ¿Ya? Entonces, ese es un universo desconocido. De una vez, solo llamaremos universo conocido a aquel que yo puedo tenerles en un directorio, en un registro, nombre a nombre, que tienen nombre y apellido, que los puedo identificar. Eso se llama universo conocido. Si eso no puedo hacer, ya no es universo conocido. Es universo desconocido. ¿De acuerdo? Esto también es súper importante a la hora del siguiente capítulo, cuando hagamos el cálculo de la muestra. ¿Ya? Cuando aprendamos a calcular muestras. Entonces, de este párrafo, esta muestra puede ser obtenida de un universo conocido o desconocido, se desprende entonces que la muestra puede ser probabilística o no probabilística. Entonces, ¿qué es muestra probabilística? Estamos en el tema de probabilidades, ¿no es cierto? Muestra probabilística es aquella que obtenemos de un universo conocido. ¿Sí? ¿Y cuál es el universo conocido? Para que les vaya quedando, es el que yo puedo contarles, registrarles, hacer contacto con el 1 del registro de estudiantes de medicina o con el 4020 de estudiantes, porque ocupa un número dentro de este universo. Esa me permite hacer un cálculo de muestra probabilística. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4200 estudiantes de la carrera de medicina y quiero hacer un estudio de comportamiento sexual de los estudiantes, saco una muestra representativa de los 4000. No puedo hacerlos a los 4000, sería imposible. Además, si me sale una muestra de 400, también es una muestra enorme que no me va a permitir hacer contacto con 400 estudiantes, porque también es enorme. Y entonces tengo que jugar con las restricciones del muestreo para sacar una muestra factible que me permita hacer contacto con esa muestra
y que además sea representativa del universo. Ese es el juego probabilístico en el que entramos en el momento en que estamos calculando la muestra de un universo conocido. Pero cuando no conocemos al universo, entonces se convierte en no probabilística. Y ahí hago una designación no probabilística o una designación por interés o por necesidades de los miembros de la muestra. Y ahí me refiero a los antecedentes del tema de investigación en el que estoy inmerso. Las investigaciones ahora no es que son genuinamente nuevas, es decir, noveles, todas en el campo en el que estamos tienen un componente de investigación aplicada, es decir, que hay mucha investigación previa al tema que estamos trabajando y ya se ha investigado antes. Por eso nosotros decimos, entonces, ¿dónde está el respaldo teórico de lo que va a hacer? Y no permitimos que se hagan cosas sin respaldo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de lo aplicado, y en el mundo de lo aplicado ya tiene que haber antecedentes de lo que se dijo antes. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es aumentando el conocimiento nada más, o aumentando el conocimiento en una área específica, en una geografía específica, donde ese fenómeno no es conocido, cómo se distribuye, cómo se presenta. ¿Ya? Y entonces, en lo no probabilístico, yo me refiero cómo han hecho antes los investigadores para investigar ese tema. Y hay publicaciones, y cuando leemos, el propio investigador que publica dice, yo investigué en 30 personas, y yo investigué en 100 personas, y la declaro como una muestra fuerte. ¿Por qué? Porque todos los estudios previos a los míos no tenían 100 personas, ¿sí? Y entonces mi muestra se convierte en la más importante, en la más grande. Ah, pero habrá otros que digan, y yo hice, como los chinos, ¿no? Que tienen 1.500 millones de chinos, ellos hacen estudios por millones. Y claro, y nosotros aquí no podemos hacer sino por cientos. Y entonces, para parecernos a ellos, tenemos que agrandar el tamaño de la muestra, porque cuando queremos presentar en una revista de Asia o China, siempre el problema es el número de la muestra, porque nosotros, por nuestra naturaleza, 17 millones, que somos nadie frente a los 1.500 millones de chinos, entonces las características de las muestras son diferentes. Entonces depende de la ubicación geográfica, del problema que se está estudiando, de los antecedentes de las muestras para nosotros hacer la no probabilística. Pero hay una cosa que juega mucho a favor y que es la factibilidad. Si yo en una investigación y con casos poco frecuentes, es decir, en enfermedades raras, digamos, o de poca frecuencia, yo voy a hacer el cálculo no probabilístico de mi muestra por factibilidad. Y voy a decir el número mágico. Yo voy a trabajar con 30 casos, porque es lo que puedo recoger si tengo un caso a la semana en 30 semanas, que ya van formándose varios meses. ¿Sí? Y eso me hace factible, porque yo voy a estar en ese sitio las 30 semanas y puedo recoger los 30 casos. ¿Ya? Y así por el estilo hago consideraciones básicamente de factibilidad, secundariamente de financiamiento, si es que esa investigación tiene financiamiento para ejecutarse, ¿no? Para ejecutarse porque hay que hacer gastos, porque hay que hacer inversiones en equipos, en fin. Entonces allí ya tenemos un reto de lo probabilístico y no probabilístico. De los trabajos que ustedes están haciendo, algunos serán muestras probabilísticas y otros serán muestras no probabilísticas. Digamos, en el estudio de la clínica panamericana, no sé si es que está en este paralelo, a ratos me confundo, allí hay que sacar una muestra probabilística con un universo conocido. O de pronto hasta es no conocido, pero vamos, digamos que del universo que existe en la clínica panamericana se puede sacar una muestra. ¿Sí? En cambio, el resto de fuente secundaria de historias clínicas, dependiendo de lo que sea, ¿sí? Digamos, si son casos COVID, ahí están todos los casos que hubieron, ¿no es cierto?
diagnosticados, pero no están los que no se diagnosticaron y los que nunca llegaron al hospital a pesar de ser positivos. ¿Puedo hacer de eso un universo probabilístico, un universo conocido? No. Y entonces le voy a declarar no probabilístico. Y voy a tomar el número de casos de acuerdo a la factibilidad que tengo en estas 2 o 3 semanas para sacar los datos. Entonces, más o menos ese es el punto, pero claro, vamos a ver todos los cálculos muestrales para tener conocimiento de base que nos permita saber qué pedir a los calculadores de muestras. Porque ahora, bueno, hasta hace poco nosotros hacíamos que el estudiante calcule la muestra en su cuaderno, a mano, que hacíamos ejercicio de cálculo de la muestra. Ahora hemos cambiado radicalmente ese mecanismo y lo que hacemos es que los estudiantes sepan cuáles son las restricciones de cada tipo de muestreo y qué se debe pedir al Excel, qué se puede pedir al SPSS, ¿sí? Y si las restricciones que usted puso corresponden al tipo de muestreo que está necesitando. Entonces, ese es el punto. Ya no hacemos cálculos, sino manejamos restricciones para evaluar resultados. Ya, no nos inventamos restricciones, ya vamos a ver eso también más adelante, y eso es lo que juega a nuestro favor ya en el cálculo de la muestra. Como dijimos al principio, cuando hablamos de metodología, nos valemos de todo lo descrito en la matemática, en la lógica matemática, en la matemática aplicada a la estadística y la estadística aplicada a salud. Nos valemos, nos aprovechamos de todas esas descripciones para nosotros sacarle ventaja y hacer cálculos valederos, hacer informes confiables, sin necesidad de ser estadísticos ni matemáticos, ya que es a veces uno de los problemas que los estudiantes de pregrado, de posgrado, de doctorado tienen, ¿no? En sentirse que no saben, dice, es que yo no hice ningún curso de estadística, no necesita. Lo que necesita es saber metodología de la investigación y por lo tanto las restricciones que debe ser parte de su familiaridad metodológica para saber qué pide y para saber que el resultado de lo que pidió vale o no vale. Entonces por ahí nos vamos, ¿no? Entonces para eso es todo lo que estamos diciendo. Y entonces, con el manejo, sigo leyendo, de la muestra aparece la noción de error. Claro, entonces no puedo parecerme al 100%. Me parezco en nuestro curso al 95% y tengo opción del 5% de equivocarme. Y entonces se identifican 2 tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. Y claro, aquí dejé los errores porque le quiero pedir a alguien de ustedes que voluntariamente prepare el error tipo 1 y el error tipo 2 para la próxima clase, que será el próximo lunes, puesto que mañana haremos PAE, para ver el avance de los protocolos. Y entonces, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes quieren preparar voluntariamente esta presentación de 10 minutos? ¿Algún voluntario? Buenas tardes, doctor. Ya estoy alzando la mano. Salazar Carla. No, lo que pasa es que como tengo la proyección hecha, no veo manos, por eso pido que me digan el nombre. Bueno, Salazar Carla, muchas gracias. ¿Y alguien más o solo Salazar Carla? Mi tocaya. Bueno, está bien. Con Carlita vamos a hacer ese trabajo, entonces esperamos para el próximo lunes que nos haga esa presentación de error tipo 1 y error tipo 2. Perfecto. Listo, Entonces, doc. liberados de eso, nos vamos a lo que sigue. ¿Qué es lo otro? Las medidas de dispersión o de distribución. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de ver, toda la lógica que acabamos de ver se refería a medidas de centralización o medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver lo otro, las medidas de dispersión. Y entonces, las medidas de dispersión
permite identificar la forma en que se separan los valores de acuerdo a su representación gráfica. Y esas son las kurtosis y la asimetría. Ahora, ¿qué es la dispersión? La dispersión es, en dialéctica, la tendencia que tienen los mismos datos que se van hacia el centro al mismo momento, de manera simultánea, irse hacia los extremos. Y entonces, hay dos medidas, ¿no es cierto? La una, la de tendencia central que acabamos de ver, y las otras, simultáneas, iguales, los mismos datos hacia la dispersión. Tienen dos comportamientos, ¿ya? Por eso es que la gente que dice, es que a mí no me gusta la dialéctica, a mí no me gusta esas teorías dialécticas porque no me gusta esa teoría de Marx. Y Marx decía, es que somos dialécticos, queramos o no, porque la vida es dialéctica. Y aquí hay una prueba. Y tenemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión simultáneas, los mismos datos comportándose de dos maneras extremas. ¿Sí? Y esa es una ley universal. Ya, entonces, esos datos que se dispersan, tienen la representación gráfica y a ellos se les ha dado el capítulo de la kurtosis y la asimetría. Ya vamos a ver cómo está eso. La kurtosis o apuntamiento es esas diferentes gráficos que vimos al principio, ¿sí? Determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central. ¿Sí? También es conocida como medida de apuntamiento. Y entonces, mientras más puntona, digamos en castellano, es la curva, pero simétrica, significa que la desviación estándar es más chica. No es muy grande. ¿Sí? Su cuantía, su número es pequeñito. Por eso permite que los datos se vayan hacia el centro con mayor frecuencia y como no hay una dispersión tan grande, porque la desviación estándar es chiquita, entonces resulta bien puntona. Y aquí está, miren. Entonces, esta se llama distribución leptocúrtica, la en rojo, la más puntona. La de azul se llama mesocúrtica, que es la distribución normal típica, la campana de Gauss. Y la más plana es la distribución platicúrtica. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué depende esta distribución de esta curva? Depende del tamaño de la desviación estándar. Aquí la desviación estándar es menor. Aquí la desviación estándar es más grande. Y aquí, en verde, la distribución estándar es mucho más grande. Y entonces, ojo con el dato. Cuando yo veo, sin ver el gráfico, una desviación estándar grande, yo ya sé que es una platicúrtica. ¿Sí? Cuando por la experiencia que voy adquiriendo veo por área del conocimiento, porque ya voy aprendiendo cuál es la distribución de las muestras en mi área de especialidad, y veo que hay un promedio y más o menos ya sé cuál debe ser la distribución estándar y esta sale fuera de la norma, ya sé que es una distribución normal o una distribución no normal. ¿De acuerdo? Pero esto es todavía parte, ¿sí? Aquí estamos solo en kurtosis. Esto se llama kurtosis. ¿Ya? Kurtosis de leptocúrtica, de mesocúrtica o de platicúrtica.
Todas estas son distribuciones normales. Que esta es más puntona, esta es parecida al modelo y esta es plana. Sí, pero son simétricas. A eso le vamos a llamar de aquí en adelante y para toda la vida kurtosis. En cambio, la otra es la simetría. ¿Qué es la simetría? Esta medida permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central o media aritmética. Entonces, aquí está la media aritmética y aquí está simétrica, ¿no es cierto? Donde la media, la mediana y la moda son iguales. Es simétrica, ¿ya? Pero la simetría puede ser positiva o negativa. La simetría es positiva cuando la mayoría de los datos se encuentran por encima del valor de la media aritmética. ¿Cuáles son los datos en estas dos curvas extremas que están mayoritariamente por encima del valor de la media? Antes de eso, miren, yo tengo una distribución normal aquí y lo que hemos explicado, la media, la moda y la mediana son iguales. Pero cuando ya no son simétricas, ya son asimétricas, ¿quién resulta ser el dato más frecuente? Es la moda. Miren, la moda alcanza el cenit de la curva, al un lado y al otro. La moda es la que está en la parte más alta, es decir, es el dato más frecuente, más numeroso de los tres. Ya, la mediana está en la media de la curva. Sí, y la media aritmética está en el extremo. Al un lado y al otro. ¿Sí? Entonces la moda es la que debuta con el número más alto. La mediana está en la mitad de la curva. ¿Sí? Y la media está en el extremo. Miren eso. Y entonces, cuando dice el concepto, la simetría es positiva, cuando la mayoría de los datos se encuentran por encima del valor de la media aritmética, aquí está la media aritmética y la mayoría de los datos están por encima de la media. Y entonces a esta asimetría se le llama asimetría positiva. ¿Ya? No se equivoquen, es asimétrica hacia la izquierda. Es el mismo nombre, asimetría hacia la izquierda o asimetría positiva, es lo mismo, que es lo que le identifica la cola. ¿Sí? La cola hace que la simetría sea hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo, pero es positiva, porque la mayoría de los datos están por encima de la media. Y en cambio, la simetría negativa es cuando están por debajo de la media. ¿Sí? Es decir, al otro lado. ¿Ya? Entonces, estoy cometiendo un error. Y es exactamente al revés. ¿Sí? El concepto de encima y de debajo. Entonces, la simetría tiene debajo el menor número. En este caso, ¿no es cierto? Si me están escuchando. Entonces, aquí está la media aritmética, y aquí está el menor número, y aquí está el mayor número. Entonces, esta es la simetría positiva. Y la negativa es cuando están por debajo de la media. Es decir, aquí está el mayor número, y aquí está el menor número. Entonces, disculpen, la simetría de la derecha es la simetría positiva y la simetría de la izquierda es la simetría negativa. Sin embargo, sobre este tema vamos a regresar más adelante, puesto que es lo que vamos a hacer
en lo sucesivo. Y entonces, ¿a dónde llegamos? Que la distribución normal nos hace ver que la media aritmética es la medida de centralización más representativa y que la desviación estándar es la medida de dispersión más utilizada. Si es distribución normal, pero si es no normal, la mediana es la medida de centralización más representativa. ¿Ya? Cuando tengo una distribución normal de una muestra cuantitativa continua, el promedio o media aritmética es la medida de centralización que me sirve. Si la distribución es no normal, como esta, asimetría a la izquierda o a la derecha, ya no me sirve la media aritmética, sino me sirve la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana está en la mitad de la curva. Sí, y en este lado está el mismo número de valores que en este otro lado. ¿Ya? Y entonces la mediana significa, cuando estoy utilizando la mediana, es que ya no es distribución normal. Y eso es capital, porque así mis datos parezcan que tienen un comportamiento normal. Resulta que hago el cálculo y sale que es de distribución no normal. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a aprender. ¿Ya? Y por supuesto, es un error bien frecuente el hecho de que en algunas ocasiones encontramos publicaciones que, calculada el comportamiento de la muestra, resulta que es no normal. Pero sin embargo el autor hizo cálculos con promedio y desviación estándar. Y eso no le dice nada, ni le niega el SPSS, el Excel. Le hace lo que le pide. ¿Quién tiene que saber qué debe pedir y qué no? Y cómo evaluar ese resultado. Es el investigador. Y en este caso son ustedes. Porque ustedes van a ser los que, ojalá, aprendan a hacer la propia estadística ustedes mismos y a evaluar si lo que obtuvieron es o no es. ¿Vale la pena o no? ¿Es exacto? ¿Es confiable o no? Allá queremos llegar. A ver si lo logramos. Y entonces, queda dicho, ojalá, el mensaje de que la mediana es la medida de centralización más representativa cuando la distribución es no normal. ¿Ya? Si la mediana es la medida de centralización cuando es no normal, los cuantiles que se representan por Q mayúscula como Quito son las medidas de dispersión más utilizadas. Entonces ya no es la desviación estándar, ¿no es cierto? Sino son los cuantiles. Entonces, ¿qué son los cuantiles? Permiten conocer los puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales. Los cuantiles suelen usarse por grupos que dividen la distribución en partes iguales. Entonces, los más usados son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. De eso y ustedes ya habrán escuchado, ¿no es cierto? Pero ahora, claro, los vamos a utilizar. Y entonces, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son los valores Q1, Q2 y Q3 que dividen el conjunto de los datos ordenados en partes porcentualmente iguales. Y entonces, donde debería estar el promedio, está el Q2. Donde debería estar la primera distribución estándar a la izquierda, está el Q1. Y donde debería estar la primera desviación estándar a la derecha, está el Q3. Entonces, son cuantiles, pero sabiendo que la distribución es no normal. La diferencia entre el tercer cuartil, este, y el primer cuartil, este, se reconoce como rango intercuartílico. Eso tiene su razón, que la veremos en el siguiente semestre. Se representa gráficamente como la anchura de las cajas en los gráficos de caja y bigote, que es la representación gráfica de cuando las variables son no normales, de distribución no normal, o cuando son categóricas. Ahí viene
este ensamble. Todo lo que no tiene distribución normal termina siendo analizada con mediana y con cuantiles. En consecuencia, todas las categóricas o cualitativas se manejan como de distribución no normal, estadísticamente hablando. ¿Ya? Aquí el Q2 dice representa la mediana, que fue dicho acá. Y entonces veamos esto. Miren, aquí está el Q3, el Q2. Claro, aquí está representada una distribución normal para fines ilustrativos, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que la distribución puede aparentemente ser normal y haciendo los cálculos es no normal. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo sabemos? No sabemos nosotros, le encargamos a la estadística que nos dé haciendo el ejercicio, ¿no? Y que nos diga cómo es la cosa. Y entonces, vamos. Entre Q1 está el 25%, entre el Q3 está el otro 25%, y entonces aquí está el 50% de la distribución. Y a los dos extremos está el 25 al un lado y el 25 al otro. Entonces, 50% al centro, 25 al un extremo, 25 al otro, el 100%. ¿De acuerdo? Ahora, si esta distribución de cuantiles la llevamos al ejemplo de caja y bigotes, la mediana está aquí. Miren, aquí lo que hemos hecho es un encaje entre la noción de mu y épsilon, ¿sí?, articulada a la noción de cuantiles. ¿Ya? Es decir, no es que es lo mismo, no es que yo puedo arbitrariamente manejarlo como promedio o como Q2. No, no. Depende de la distribución normal o no normal. Pero con fines ilustrativos, el autor de donde fue sacada esta gráfica hace este montaje distribuyendo una distribución normal con estadígrafos de una distribución no normal. ¿Ya? Y entonces, con fines ilustrativos presentamos esto, pero con fines pragmáticos, prácticos. Cuando representamos las distribuciones no normales, las representamos con caja y bigotes, con gráficos de caja y bigote. ¿Ya? Esto se llama histograma. Es decir, cuando la distribución es normal, hacemos un histograma. ¿Ya? Pero cuando no es normal, ya no es esto. La gráfica correcta es esta. El gráfico de caja y bigotes. Donde la mediana está donde debe estar, está en la mitad. ¿Sí? Y entonces está el cuartil 1, está el cuartil 3 y aquí está el recorrido intercuartílico. Se representa entonces el Q2, el Q1 y el Q3. Y en el extremo se representan los datos del 25% del un lado y del 25% del otro lado. ¿Sí? Y no siempre son simétricos. ¿Por qué? Porque si bien aquí están los extremos, este extremo, por ejemplo, es más grande que este extremo, ¿cierto? Y entonces a esto se les llama los bigotes. Entonces la caja está en el recorrido intercuartílico, donde en la mitad de la caja está la mediana. ¿A quién le damos entonces la confianza para que nos diga si la prueba, si mi curva, si mis datos, no mi curva, son de comportamiento normal o no normal, cuando son cuantitativos continuos? Y aquí, para toda la vida, en donde estén haciendo su posgrado, su especialidad, su maestría, su doctorado, siempre el test de Kolmogorov-Smirnov será el test más utilizado para demostrar que la prueba de mis datos es de comportamiento normal o no normal. ¿Ya?
Y entonces se basa en la idea de comparar la función de distribución acumulada de los datos observados con los de una distribución normal, midiendo la máxima distancia entre ambas curvas. Entonces le encargamos al Kolmogorov-Smirnov que nos dé, sacando los resultados, de si mi muestra es de comportamiento normal o no. En general se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov si hay más de 50 unidades de análisis, es decir, si la muestra es de más de 50. Algunos libros dicen de 30. Entonces ahí hay una disyuntiva, 30 o 50. Aquí utilizamos interesadamente, si nosotros tenemos una muestra más de 30, Kolmogorov-Smirnov. Si tenemos menos de 30, Shapiro-Wilk, que es la otra prueba, si es menos de 50, dice la literatura alguna, ¿no? Y entonces, queda inscrita en la memoria de ustedes que las pruebas de normalidad que vamos a utilizar para saber si son de comportamiento normal o no normal es el Kolmogorov-Smirnov si es más de 50 y el Shapiro-Wilk si son menos de 50. El test de Kolmogorov-Smirnov es el más utilizado. A ver, vamos, creo que me estoy revisando. Ya, ahí fue todo. Bien, jóvenes, aquí hemos dado una pincelada de brocha gruesa. No sería pincel, no, sino sería una brocha, una brochada inicial a lo que es la estadística descriptiva. Solo teniendo esta alocución estadística podemos entrar a cálculo muestral, porque si no habríamos dicho esto, el capítulo del cálculo de la muestra resultaría casi incomprensible. Bien, preguntas, comentarios. Como siempre, todo está muy bien entendido o completamente incomprensible. No preguntan, ¿no? Bueno, mañana vamos a revisar, hacer un avance de cómo están las cosas. Josué Altaz. Doc, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto sería el porcentaje de una población total que deberíamos tomar para que nuestro grupo de investigación sea aceptado para que dé un resultado que no sea, o sea, que sea factible, o sea, un resultado que sea provechoso para la investigación? ¿De cuánto más o menos sería el porcentaje de la población total? Justo el próximo lunes vamos a ver eso. Por eso este preámbulo de estadística descriptiva que no hacíamos antes, pero que ahora ya lo introdujimos en séptimo semestre, es decir, en el primer semestre de aprobación de metodología de la investigación, para ver muestreo. Sí, entonces ahí vamos a ver cuál es el número de la muestra dependiendo del universo y de las características del universo más adecuado para el estudio. Entonces no hay un porcentaje. Yo sé que en algunos libros le dan porcentajes porque ya tienen experiencia, pero como nosotros no tenemos experiencia y como sabemos que hay que hacer un cálculo porque los temas que estamos viendo son temas inéditos para nuestro medio en la mayoría de los casos, entonces tenemos que darnos la vuelta de cálculo para al fin y al cabo tener criterios para elegir el tamaño que sea representativo y que sea factible. Ya, porque si yo tengo 4.000 unidades de universo, yo diré que el 10% es 400. Eso dice alguna literatura, ¿no es cierto? Que el 10% del universo es una buena muestra. Pero 400, si yo tengo 4.000 de universo y 400 de una muestra y tengo poco tiempo para hacerlo, bajo financiamiento,
no lo voy a poder hacer. Entonces, me valgo de las restricciones que vamos a ver el próximo lunes para disminuir el tamaño de la muestra sin impactar la representatividad. Entonces, aguántese para el próximo lunes, Josué, para ver cómo alcanzaríamos que su muestra sea chica, que la pueda hacer y que sea representativa. Ya, Doc. Bueno, espero que hayan escuchado esto porque es clave. Yo sé que en línea pueden o no escuchar, pero no tengo idea de si esto logró el interés, así como que vamos terminando el semestre y que no nos hemos conocido, pero que esta función en línea es una función universal, es decir, hay carreras completas que se obtienen en línea donde sus tutores, mentores, profesores son gente que está en diferentes puntos del planeta y no se ven, solo se conocen por su voz o se conocen sus videos que alguna vez comparten, pero no, esa es una manera de estudiar, ¿no? Y así se sacan títulos, especialidades, en fin. Y este es un ejercicio que en el tercer mundo nos ha tocado hacer y que solo apelamos al interés que cada médico en formación tiene para cuando se reciba de tal y haga un ejercicio profesional exitoso, ¿no? Y que llegue a la cumbre y que sean estas cosas que prácticamente dependen de su propia decisión personal de darles o no importancia, la que les llevó a entender varias cosas que se dicen en clases, que de paso pueden ser aburridas o resultar aburridas para algunos, pero que son definitivamente decidoras para el manejo de herramientas. Herramientas que nos llevan a la memoria, que nos llevan a secuencias preestablecidas, sino que llevan a un desarrollo intelectual y que luego se respaldan en esta parte, ¿no? Donde su aporte ya es menor. Cuando hablamos de escalas, ya usted tiene que regirse a la clasificación de escalas y luego a esto que es la estadística, donde ya no aporta nada, simplemente si sabe bien, maneja bien, y si maneja bien, tiene resultados confiables. Y a veces hay grupos de personas en conjunto que nadie maneja bien. Y entonces ahí vienen problemas, donde países enteros no manejan bien, tienen revistas indexadas, publican y vienen investigadores de otras latitudes y cuestionan. Y por eso nuestras publicaciones científicas son poco exitosas en el gran mundo del conocimiento. ¿Por qué? Porque podemos estar con errores en junta, ¿no? Toditos. Publicando cosas que no tienen mucha trascendencia, que tienen muchos errores o debilidades metodológicas. Entonces, el reto de hacer de esto que presentamos, de esto que les decimos, una norma de investigación y lectura para hacer un mejor manejo de lo que aquí les hemos dicho, ese es el reto. Por ahí es el camino. Bueno, entonces mañana decía, vamos a hacer una evaluación, vamos a evaluar por grupo hasta dónde hemos llegado, en términos tanto metodológicos cuanto de trámite. La mayoría me parece una gran iniciativa, han logrado obtener autorizaciones de instituciones reales, públicas, para que les autoricen a hacer estudios, lo cual para mí me parece básico, fundamental, porque esa es una experiencia que les lleva a saber manejarse en el mundo de la investigación. Y lo han hecho con éxito. ¿Sí? Yo he sido el tutor, yo he ayudado en todo lo que ha estado en mi alcance, pero han sido ustedes en lo sustantivo los que se han mandado el trabajo, ¿no? Y hasta aquí no hay una institución que les haya dicho que no. Espero que no haya ni una al final de la evaluación y que todas donde hayan golpeado la puerta les hayan abierto la puerta y les han dado la oportunidad. Saben que con posgrado tenemos muchos problemas porque hay muchas investigaciones y ellos siendo médicos del sistema de servicios de esas instituciones
al momento de plantear sus tesis les niegan. Y entramos ahí en una lógica terrible de cómo manejamos esa investigación si la institución donde está haciendo la pasantía, el posgradista, fue negada. Entonces, que a ustedes, siendo estudiantes de pregrado, les hayan aceptado, eso me parece un éxito. Y el éxito será mayor cuando lleguen a posgrado y con facilidad no esperen mucho y puedan plantear algún tema muy interesante que no solo sea interesante para ustedes, sino para el posgrado, para la institución en la que están haciendo la investigación. Y que luego esa sea una práctica normal que ustedes tengan en su vida profesional. Entonces, mañana hacemos esa pequeña evaluación, a ver dónde hemos llegado. Ojalá todos ya tengan autorización o estén en buen camino, porque nos quedarían del 21 de hoy hasta el, ¿qué? 30, ¿cuántos días tiene este mes? Hasta el 31 para hacer esto, ¿no? Y quizás la primera semana de abril, primera, segunda semana, pero ya esta no, es fuera del curso, porque el curso se acaba a finales de este mes y las evaluaciones son en la primera semana de abril, creo que la segunda, y hay que asentar las notas de suspensión. Entonces, pero sin embargo, dadas las circunstancias, ustedes podrán sacar información entre la primera y segunda semana. En fin, pero eso ya, como he explicado, es una garantía para su futuro de la investigación, con la opción de que la puedan publicar y encima que ahora adquirieron un compromiso con la institución donde les autorizaron para remitir un informe. Ese informe, aparte de que yo no sea su profesor, lo vamos a tener que manejar conjuntamente, es decir, el grupo que levantó datos, la institución va a querer la información inmediatamente. No van a esperar mucho, decir, no, es que estoy aprendiendo estadística en el semestre que sigue para después pasarle el informe, seguramente que eso no va a pasar. Y entonces ahí voy a entrar yo como tutor y el grupo para el informe habilitable para el hospital, para que ellos, para hacer quedar bien a la universidad, para que ustedes queden bien acreditados frente a esas autoridades y que las puertas no se cierren para los siguientes grupos y además que ustedes cumplan, ¿no?, con lo que ofrecieron. Mandar unos resultados de lo que obtuvieron y eso es lo que vamos a hacer. Bueno. ¿Preguntas, comentarios? Si no hay preguntas, comentarios, aquí nos quedamos. Nos vemos mañana para lo señalado. Que tengan una buena noche. Mañana nos vemos. Gracias. Hasta mañana, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc, igualmente. Hasta mañana. Doc, ¿la grabación la detiene usted o la detenemos en este momento, tal vez? Perdón. ¿La grabación la detiene usted o la detenemos en este momento? ¿O al final cuando se salgan todos los compañeros? No, ya pueden detenerlo. Okay.